Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio y el día de hoy quiero compartir contigo la sección 1 del capítulo 9 del libro de texto de Un Curso de Milagros, que dice, la aceptación de la expiación, la aceptación de la realidad. Tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida, que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que la percibas, la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Tu voluntad no es la voluntad del ego, y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. Es un estado de pánico que no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres, y tú que crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo cual no tienes menor conocimiento. Has urdido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti porque Él está en tu mente y, por lo tanto, Él es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada. Pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios porque no es la tuya. No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación porque la salvación es comunicación. Es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación confusa sencillamente no tiene ningún sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo. Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas.
Ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirás. Por eso es por lo que se le sigue pidiendo al maestro que no puede dártelo. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas, y esto te dará una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de Él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. La primera conclusión da lugar al ateo y la segunda al mártir. Cree que Dios exige sacrificios. Cualquiera de esas dos conclusiones de mentes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, le estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios porque, en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad, no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es, tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa, y Dios es la única causa. Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede contestarte porque no hay nada que te pueda hacer daño y, por lo tanto, no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe. Y solicitarlo no constituye una petición. Es simplemente una negación en forma de petición. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces a Él son reales, al proceder de tu mente recta. ¿Negaría el Espíritu Santo la voluntad de Dios? ¿Y podría dejar de reconocerla en su Hijo? No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad. ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio de creación. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Si te tapas los ojos con las manos, no podrás ver porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión. Si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste, y las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. Cualquier intento de negar lo que simplemente es, tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico.
Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque es imposible, puede convertirse en una obcecación, a pesar de que ese no es realmente tu deseo. Mas examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas. ¿Cuán real puede ser esta dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado. Y si nunca fue creado, no es nada. ¿Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada? Dios en su dedicación a ti te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. De otra manera no habría sido creado perfecto. La realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado y la realidad es significado. Recuerda, pues, que la voluntad de Dios es posible ya y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad porque solo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientes esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Di, por lo tanto, Cristo está en mí, y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Pues bien, comenzamos este nuevo capítulo aceptando, conociendo, reconociendo la realidad, la verdad, que es la voluntad de Dios. Y dice, tener miedo a la voluntad de Dios es una de las creencias que la mente humana jamás haya podido concebir. Recuerda que nosotros ya hemos hablado mucho de esta mente dividida, mente del ego, mente del espíritu, mente del amor. Y por lo tanto aquí se nos recuerda que solamente puedes tener miedo cuando tu mente está dividida. Si tú estás unificado, unificada en el amor, lo único que podrás experimentar sería paz, sería el amor mismo. También dice la realidad solo puede ser una, ¿sí? Esta amenaza para lo ilusorio, ¿sale? Recuerda que la verdad, la realidad es una, ¿sí? Y amenaza, por supuesto, que a la mente del ego, ¿sí? Así que es ahí donde el ego te hace ver que la voluntad de Dios es temible y te hace tener miedo de lo que tú eres verdaderamente. Dice, tu voluntad, y esto nos lo recuerda, tu voluntad no es la voluntad del ego y por eso es por lo que el ego está contra ti. El ego sabe perfecto quién eres, pero no quiere que tú te des cuenta de quién eres, porque en el momento en que tú te reconozcas, él deja de existir. Dice, en un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente, por lo cual este curso, recuerda, su propósito es ayudarte a recordar quién eres. Pero si tú estás desde la mente del ego, pues no va a haber frutos. Al contrario, vas a dejar de hacer las lecciones, vas a dejar de leer el texto, te vas a olvidar de lo que es milagros, porque justamente es donde te quiere mantener cautivo el ego. Así que el Espíritu Santo te tiene que recordar la verdad, te tiene que recordar lo que eres, ¿sí? Para que puedas, por supuesto, negar, renunciar a lo que no eres. Recuerda seguir al guía que te va a recordar lo que deseas, que te va a recordar tu voluntad, que te va a recordar quién eres. Y esto, por supuesto, dice, te lo va a recordar en la medida en que tú lo permitas, ¿no? Porque le ponemos muchos límites, le ponemos obstáculos para que el Espíritu Santo incluso se acerque, pero lo va a hacer.
El Espíritu Santo recuerda que separa lo verdadero, lo falso, ¿sí? Para podernos recordar quiénes somos, para conectarnos con nuestra percepción verdadera. Así que aquí lo único que va a hacer el Espíritu Santo es ver todo aquello que he ocultado, que yo no puedo ver desde mi mente del ego, pero que si me uno a la mente de Dios, podré ver claramente. Y por lo tanto, puedo reconocer la voluntad de Dios. Y en este reconocimiento me conecto con lo que verdaderamente es real para mí, lo que verdaderamente está en mi mente, ese conocimiento perfecto, ese ser ilimitado, inmutable, amoroso, lleno de abundancia, lleno de salud, lleno de paz. ¿Sale? Dice, lo único que te puede ocasionar temor es en este proceso es lo que tú crees que perderías y lo único que realmente puedes tener es lo que el Espíritu Santo ve. Recuerda que desde el ego siempre te va a mostrar que estás perdiendo tiempo. Ay, te estás tardando mucho en las lecciones. Mejor vente, vamos a ver este programa, vamos a hacer esto, vamos a salir y te olvidas de tu meditación, te olvidas de repasar tu lección, porque ahí te quiere mantener cautivo, te quiere separar de lo que verdaderamente eres, de la voluntad divina. Entonces, recuerda que entre tu voluntad y la de Dios no hay diferencia, es una misma. Sin embargo, obviamente, el ego te quiere hacer saber que no, que son diferentes, ¿sale? También nos dice, es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes, mas sin embargo, tú y tu creador se pueden comunicar perfectamente por medio de la creación. Esa es la voluntad conjunta, esa es la voluntad unificada. Una mente dividida no puede comunicar porque solamente trae caos, trae confusión, pero una mente unificada en amor, ¿sí? Traerá esos mensajes de amor, esos mensajes de comunión. Dice, tal vez insistas que el Espíritu Santo no te contesta y es importante revisar cómo estás pidiendo, ¿sale? Porque el Espíritu Santo por supuesto que te va a recordar que todo lo que pides se te dará. Se te dará desde la verdad, se te dará desde la realidad, ¿sale? Y es justamente a lo que también muchas veces le tenemos miedo. Y si pido esto y me lo dan, ¿qué voy a hacer? ¿Sale? Entonces aquí recuerda que tienes que pedir, tienes que reconocerte, tienes que hablarle, tienes que hacerle saber qué es lo que requieres para que se manifieste, para que pueda dártelo en el mayor amor. ¿Cómo lo pedimos? Que se una tu voluntad a la mía. Por favor, recuérdame quién soy, hazme saber todos aquellos deseos que tengo en mi interior que quiero ver manifestados. Tú los conoces mejor que yo. Le doy el timón, le doy la batuta al Espíritu Santo para que Él me ayude a concretar, a manifestar, a seguir ese camino que me va a unir a la voluntad de Dios. Dice, no puedes estar a salvo de la verdad, ¿sí? Porque tú estás a salvo en la verdad, así que no estás separado de ella. Tu verdad está ahí en tu interior. Lo único importante es que la reconozcas. Y te dice, tu voluntad es tu salvación porque es la misma que la de Dios. Recuérdalo siempre. Y si ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios, no estamos separados porque al final es una misma y estamos en el mismo nivel. Dice, solo se puede concluir, si bien, ¿sí? Dios no existe, ¿sí? O su voluntad es temible. La primera conclusión de que Dios no existe da lugar al ateo. Y la segunda de que la voluntad es temible da lugar al mártir. Por lo tanto, se cree que Dios exige sacrificios, ¿sí? Por lo tanto, esto te producirá pánico, te producirá miedo, depresión, angustias. El ateo cree estar solo, el mártir cree que Dios lo está crucificando. Pero aquí, ¿sí? Nadie quiere sentirse abandonado, sufrir represalias, porque es imposible, ¿sí? Que un hijo de Dios sufra. Es imposible que un hijo de Dios
se sienta abandonado porque vive dentro de Dios, ¿sí? Es el aire que respiras, es la totalidad, está en ti, está en todo tu alrededor. Dice, ¿puedes acaso pedirle al Espíritu Santo estos regalos y esperar recibirlos? Estos regalos el Espíritu Santo no puede dártelos. ¿Por qué? Porque no son lo que la voluntad de Dios dispuso para ti. Él no dispuso sufrimiento, no dispuso carencia, no dispuso dolor, no dispuso enfermedad para ti. Dicen, en última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En este reconocimiento, yo recuerdo quién soy, me uno a mi Creador y por lo tanto, acuérdate de la afiliación. Si una mente lo hace, conecta a las demás. Dice, en la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Dios es amor y Él ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te dará. Estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. Dice, el Espíritu Santo no te puede dar lo que pides, lo que te puede hacer daño, ¿sale? No puede contestarte porque no hay nada que te pueda hacer daño. Por lo tanto, no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe. Y recuerda, simplemente negando una petición, negando, yo renuncio, yo niego que soy esta carencia, yo niego que soy la enfermedad, yo niego que soy este cuerpo. Yo me reconozco como ese hijo o esa hija, benditos y amados de Dios, perfectos, ilimitados y sanos, ¿sí? En abundancia, en amor, en una paz total. Yo me reconozco como ese hijo de Dios, renuncio a todo lo que no soy, lo que la mente del ego me quiere hacer ver. Niego eso que no soy, por supuesto, para conectarme con la voluntad de Dios. Y aquí recuerda que el Espíritu Santo y el ego no pueden coexistir, no se pueden comunicar. Así es que si estás desde la mente del ego, recuerda aquí no lo dice, vas a sufrir depresión, ansiedad, pánico. Pero si estás desde la mente del espíritu, amor, paz, serenidad, certeza, abundancia, salud. También nos dice, bueno, Dios es amor, ¿sale? Y no se requiere que se crea en ello, pero sí se requiere su aceptación, ¿sale? Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Si te tapas los ojos con las manos, por supuesto que no podrás ver porque estarás interfiriendo con las leyes de la visión y acuérdate que es el mundo de las formas. Pero si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. El amor ya está, es real, es lo único real. Aunque te tapes los ojos físicamente, tú perteneces al amor, tú perteneces a esta luz infinita, a esta fuente. Por lo tanto, no puedes cambiar, nos dice aquí, las leyes que tú no promulgaste. Por lo tanto, las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. Esas fueron creadas por Dios, ¿sí? Para sus hijos y poder disfrutarlas. ¿Cuál es el propósito? Recordar quién soy, pero recordarme pleno, sereno, lleno de júbilo, de felicidad, de gozo. Dice, Dios en su dedicación a ti te creó dedicado a todo y te dijo y te dio aquello a lo que estás dedicado. La realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real. Así como el amor es lo único real, tú eres lo único real porque fuiste creado, creada a imagen y semejanza de Dios. El miedo no es algo que pueda ser creado, el miedo no existe. Dice, dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado. Y la realidad es significado. Dios es el único significado. La voluntad de Dios es posible ya, solo eso es real, ¿sí? Si tú distorsionas, experimentarías, si tú distorsionas estas ideas, estos pensamientos, ¿quién eres? Distorsionarías la realidad y por lo tanto experimentarías ansiedad, depresión y finalmente pánico. Pues estarás tratando de convertirte en algo que no eres, en algo irreal.
Pero cuando tú sientas estas cosas, cuando tú te sientas en la parte irreal, en la mente del ego, aquí nos da una frase muy linda para poder recordar quién eres, para poderle pedir guía a lo divino y alinear tu voluntad a la de Dios. Busca dentro de ti mismo, cierra tus ojos y repite: Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Tú eres parte del amor, tú eres parte de Dios. Cuando vengan algunas situaciones, pensamientos negativos, cuando venga la enfermedad, cuando vengan algunas situaciones de carencia, de ira, ¿sí? Recuerda esta frase, cierra tus ojos y pídele a la voluntad divina que se alinee a la tuya. Pídele al Espíritu Santo que dirija tu mente recta y repite: Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar. Pues Cristo es parte de Él. Recuerda, eres parte de Dios. Te mando un super abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.